Espera un momentico, tengo aquí un problemilla. Se me descuadra esto aquí. Voy a salir para volver a entrar. Listo. Estamos de vuelta. Eh, algo que quiero comentarles es, porque ya me está pasando en otro grupo. ¿Sí me escuchan bien? Profe, se escucha un Bien, buenas poquito. noches. Buenas noches. Pero conoce como un poquito lejitos, como si estuviera lejitos, no sé, pero sí, se le escucha bien, pero como un poquito distante, no sé. Si soy yo, no sé. Yo los escucho bien, de pronto debe ser la internet que hay veces que... y es lo siguiente, sino que de pronto en la guía de aprendizaje dicen que tienen que mandar un informe, pero ahora acá no ha pasado nada. Pues, o sea, ustedes mandan el informe y siempre ponen quién hace el informe. Entonces en otro grupo me pasó con una joven que manda un documento y cree que porque mandó un documento, porque ya yo debo asumir que ella lo hizo. Me explico. Mando un documento sin marcarlo, sin nada, simplemente porque ella lo envió. Entonces, para mí, un documento sin marcar, aunque lo haya enviado, aunque se haya metido a la plataforma, aunque yo no sé quién lo hizo. O sea, es lo mínimo que uno para presentar un informe que tiene que hacer. ¿Quién es el autor del informe, cierto? Porque yo no puedo mandar algo, yo le puedo mandar algo sin que yo lo marque. ¿Sí? Entonces, eh, uno debe marcar, por lo menos hasta por decencia, uno debe marcar las cosas. Oye, alguien me manda algo y no dice quién lo hizo, a quién le pongo la nota. Como me dijo un colega que alguien le mandó un trabajo y no tuvo la delicadeza ni de quitarle el nombre, porque como que alguien se lo prestó y así como se lo enviaron, como se lo pasaron, lo envió y tenía el nombre de otro. Entonces, para que no pase acá, les sugiero que marquen los documentos que envíen, en este caso que me los envíen, porque quien no los marque tenga plena certeza que tiene cero. Es como si no lo hubiera enviado. Que después me diga, profe, me equivoqué, mire, sí, pero entonces corrígelo y, y vuelve y monta. Yo te doy la oportunidad. Pero así de entrada, es como si no lo hubiera enviado. Porque si no, yo lo veo, ustedes me van a perdonar, yo lo veo como si la tecnología fuera una recocha. No, llamando a lo que sea y ahí no. Uno tiene que ser también, la presentación de los trabajos dice mucho de la persona. Y no estamos en un técnico que de pronto uno puede dejar pasar, ya usted está en un rango más arriba que el técnico.
Un tecnólogo está un rango más arriba que el técnico. Y en la medida que ustedes vayan subiendo, lo que quieran hacer, por ejemplo, una carrera, les van a exigir más. Entonces hay que ser un poco más, eh, con, más pendiente al detalle con respecto a los trabajos que nosotros enviamos, porque eso dice mucho del aprendiz, sobre todo de la persona. Entonces se lo digo también a manera de, de que si por casualidad de la vida se les olvida marcarlo o ponerle la hoja de presentación, profe, se me olvidó la hoja de presentación, ¿será que puedo tal cosa? Y yo, así, como no, hágale. Porque también uno por las ocupaciones se le puede olvidar. Pero no digan que como ustedes lo enviaron de su correo, yo tengo que asumir, yo no asumo nada. Y por eso es que está mal muchas cosas, porque la gente empieza a asumir cosas que no debería. Si no aparece un nombre en un documento, ¿de quién es el nombre? ¿De quién es el documento? Independientemente, o sea, si en caso de que fuera presencial, por ejemplo, que pongan, que ustedes lleguen a clase y pongan el trabajo en el escritorio, yo vengo y me llevo los trabajos y cuando voy a calificar no encuentro, no dice nada. ¿A quién le pongo la nota? No, yo asistí a clase, sí, pero, o sea, porque tú asististe a clase, yo tengo que asumir que fuiste tú quien lo puso. Y supongamos que otro vino y lo envió y no asistió a clase, por decirlo así. Entonces, o sea, estoy haciendo una analogía. Eh, Dígame. Profe, sí, no, respecto a lo que usted decía con eso, pues sí, la verdad que la sugerencia que usted hace, la verdad que a veces es pertinente y me hace acordar eso ahora cuando usted menciona presencial en la universidad. Una vez una clase de radiofrecuencias, la actividad era hacer una antena grillada. Hombre, yo llevé los materiales, se me pegaron tres personas y bueno, hicimos el trabajo porque yo lo quería hacer solo, el profesor insistió, no, tiene que ser en grupo y bueno, yo dije, bueno, listo, lo hice con tres personas. Resulta que en el informe encargué a una compañera, le dije, bueno, usted pasa el informe y viene la berraca compañerita, hace el informe y escribe los nombres y adivine qué nombre no colocó, El suyo. el nombre mío. Exactamente. Y delante del profesor yo hice las cosas y se hicieron las pruebas del trabajo como tal. Y viene el profesor y claro, le coloca sus 5 a cada una de los compañeros y a Mario Cárdenas le colocó 0. Y yo le discutí y él dijo, ahí no estaba su nombre. El profe, pero es que usted vio que yo se lo entregué a usted, vio que yo le hice la demostración delante suyo y que el trabajo dio lo que usted solicitaba. Y yo fui el que lo hice. Es más, yo fui el que compré los materiales y yo dije, me dijo, Mario, su nombre no estaba. Está bien, yo vi, pero su nombre estaba. Entonces, yo califico lo que veo. Esa anécdota me quedó y eso a mí me quedó marcado para siempre y me hace acordar lo que usted dice ahora. Sí, es que uno tiene que ser muy delicado en eso. Eh, Porque es que uno dice, no, yo no puedo asumir. O sea, yo realmente, es como cuando calificaba que alguien me dijo, y yo creo que fue usted, diga los nombres. No, porque es que yo no califico nombres. Yo califico lo que está ahí. Entonces, y miro, sí, miro. Ah, bueno, si está, si lo envió, listo, es la persona. Pero del resto no, o sea, yo miro el trabajo. Si yo lo primero que miro es quién lo envió. Nadie lo envió, porque si nadie lo envía, ¿yo qué voy a calificar? ¿A quién le califico? No puedo calificar porque es que nadie lo envió. O sea, nadie lo hizo. Sí lo enviaron, pero nadie lo hizo. Entonces, esa celeridad, porque yo creo que es porque estamos con la internet, que mire, lo cogemos, lo modificamos, o qué sé yo, y lo enviamos ya, y porque yo lo envié, entonces no. Entonces, chicos, pues, a manera de sugerencia, eh, marquen todos los trabajos. Y es más, en los trabajos venideros, en el pie de cada página, ustedes cuando empiezan a hacer trabajo le ponen un pie de página y ahí debe aparecer el nombre.
Es como cuando uno viene y pasa un diseño, por ejemplo, todas las hojas las marca. ¿Por qué? Porque si usted hizo los cálculos y no marca la hoja, le pueden sacar una hoja, le meten otra hoja y resulta que otra hoja está mala, ese cálculo está malo, entonces usted supuestamente fue el que lo hizo. Entonces, o para una licitación, todas las hojas deben ir firmadas o todas las hojas deben ir selladas. Entonces es una forma de decir, este trabajo sí lo hice yo, porque todas, fíjese que todas mis hojas están firmadas o están marcadas. Entonces es una forma de decir, sí, esto lo hice fui yo. Entonces, después de tanta carreta, ustedes disculpen, empezamos. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, profe. Ok. En la clase pasada quedamos aquí, en la ingeniería de la biomasa, biocombustibles sólidos, ¿cierto? Que vimos hasta un video. Entonces ahora pasamos a los biocombustibles líquidos, que ya habíamos, creo que lo habíamos visto también, que son utilizados en la sustitución de los combustibles tradicionales, que se usan en motores de combustión interna. También yo les había dicho que el diésel, el señor Diesel, el alemán, lo había hecho era para que funcionara con aceite, no con lo que está ahora, pero por cosas de la vida el señor lo desaparecieron. Entonces, dentro de los biocombustibles líquidos está el bioetanol, procedente de la fermentación de productos ricos en azúcares, y el biodiesel obtenido a partir de productos ricos en aceite. Entonces, miremos acá este video para que nos quede un poco más claro. Para iniciar el proceso necesitamos obtener la materia prima, aceites vegetales, grasas animales. Para iniciar el proceso necesitamos obtener la materia prima, aceites vegetales, grasas animales y residuos o desechos industriales alimenticios. 1. El aceite pasa por un filtro para eliminar los residuos e impurezas de la materia prima. 2. El aceite entra al precalentador para alcanzar una temperatura de 60 a 65 grados centígrados. 3. En un reactor individual se mezcla el metanol y la sosa o potasa para de esta manera obtener el metóxido y pasar al reactor. 3.1. El aceite entra al reactor para ser mezclado con el metóxido. 4. Se obtiene el biodiesel y la glicerina. Evaporamos metanol en exceso. 5. Separamos la glicerina y al mismo tiempo recuperamos el metanol a una temperatura de entre 70 y 75 grados centígrados. 6. El biodiesel entra a un proceso de refinamiento, generando un biodiesel puro y limpio sin utilizar agua. Porque en Solven, obtener una cotización de embarque se ha vuelto mucho más fácil. Su tarifa de embarque competitiva. Bueno, entonces ahí nos explicaron cómo es que a grosso modo pues se genera el biodiesel. Entonces, miremos ahora cómo es el proceso de los biocombustibles gaseosos. Entonces, se obtiene biogás por digestión anaeróbica con presencia de microorganismos que alteran la biomasa. Se obtiene pues de residuos de alimentos y cultivos, de excrementos de caballos, cerdos, vacas, humanos. Pues un sistema anaeróbico es en ausencia de aire.
Las fincas producen un valioso recurso que muchos ignoran. Es una poderosa fuente de energía que puede ser transformada en calor o electricidad. Estamos hablando de los residuos de materia orgánica. Así es, tanto los excrementos animales como los restos vegetales son materia prima para la formación de gas metano y abono orgánico conocido como biol. El metano es un gas inflamable, producido por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Es posible producirlo de manera artesanal con la ayuda de un biodigestor. El biodigestor es un contenedor herméticamente sellado, el cual consta de un plástico tubular, una tubería de entrada para la materia orgánica, una tubería de salida para los lixiviados y un acople para conducir el gas hasta el punto de uso. Esto es todo lo que necesita para construir su biodigestor tubular. Ahora veamos cómo funciona. Primero debe reunir materia orgánica. Puede obtenerla del estiércol animal o de residuos vegetales. Puede combinar el estiércol de distintos animales y mezclarlos con residuos vegetales. Por cada kilogramo de estiércol debe añadir 3 litros de agua. Para ello se recomienda construir una pequeña pileta o adquirir un tanque donde pueda mezclar fácilmente la materia orgánica. Es importante reducir al máximo el material con el fin de facilitar su descomposición. Cuando se utiliza material vegetal, se recomienda picarla en partes menores a 4 centímetros. Luego de mezclar, dejamos ingresar la materia orgánica al interior del biodigestor a través del tubo de alimentación. La cantidad de materia orgánica que debemos utilizar, así como el tamaño del biodigestor, se determinan de acuerdo a la disponibilidad de estiércol de su finca. Si desea saber cómo hacer los cálculos, solicite de manera gratuita nuestra cartilla sobre biodigestor tubular, escribiéndonos al correo o por WhatsApp. Una vez dentro, la materia orgánica empieza a descomponerse y a liberar metano. Este proceso tarda entre 20 y 90 días dependiendo de la temperatura y la composición de la materia orgánica. Todo el gas metano quedará atrapado en la parte superior del biodigestor, lo que provocará que el plástico se infle hasta quedar tensionado como un globo. Cuando esto suceda, es señal de que podemos utilizar el gas. Es de suma importancia construir una válvula de alivio de presión. Esta se puede hacer de forma artesanal utilizando una T y una botella de agua. Esto permite liberar el exceso de gas de forma segura en forma de burbujas. El biodigestor debe llenarse de manera periódica, lo que con el tiempo provocará el desbordamiento del lixiviado a través de la tubería de salida. La buena noticia es que este lixiviado ya viene transformado en un poderoso abono orgánico conocido como biol, el cual es rico en macronutrientes y mejora la actividad biológica del suelo. Una vez lograda la presión correcta, podemos dar paso al gas a través de nuestra tubería abriendo nuestra válvula. Es importante que nuestra línea de gas cuente con un filtro para el ácido sulfídrico, el cual es un gas altamente corrosivo. Podemos construir este filtro de manera fácil y efectiva utilizando el siguiente acople y rellenándolo con viruta de hierro o esponjilla de metal. Ahora solo nos queda conducir la línea de gas hasta el punto de uso. Todos los materiales que necesita para la construcción de su biodigestor los puede encontrar aquí en Distriladam. Entonces, pues vean que es relativamente sencillo utilizar para este caso el biocombustible gaseoso en las fincas. Y ya después que pasamos de lo que es la biomasa, entramos en a tratar el tema de lo que es el hidrógeno verde, que está ahora de moda. Entonces, el hidrógeno verde es un elemento químico, por ejemplo, el hidrógeno es el elemento químico más ligero y predominante en la Tierra. Sin embargo, este no se encuentra disponible en un yacimiento natural, se encuentra combinado con otros elementos formando moléculas complejas, por ejemplo, el agua y los hidrocarburos.
Fíjense que en la fórmula anterior teníamos CH4, que es el del metano. Para utilizar el hidrógeno, en primer lugar, se requiere producirlo y una vez producido se puede aprovechar para generar energía y también para almacenarla. En esta gráfica nosotros tenemos, a grosso modo, pues no se logra ver muy bien, pero sí tenemos una fuente de agua, tenemos las energías renovables, tenemos un sistema que mediante la electricidad, aquí podemos hacer la electrólisis, y ahí para descomponer el agua en sus dos moléculas, que es la molécula de agua en sus dos elementos que contiene, que es oxígeno e hidrógeno. Entonces dice, para la producción de hidrógeno, para producir hidrógeno es necesario utilizar otra fuente de energía. Según el proceso de obtención, el hidrógeno se clasifica por colores: negro, gris, marrón, azul y verde. Cada color está asociado con la cantidad de dióxido de carbono que se libera durante el proceso de producción. Para este caso, como en particular, no estamos generando ninguna emisión de dióxido de carbono, entonces este puede ser nuestro hidrógeno verde, ¿no? Utilizamos energías alternativas para poder producir la electricidad y con ella pues sacamos lo que es el hidrógeno. Entonces este es el hidrógeno, de esa forma es que se genera el hidrógeno verde, pero miremos a ver cómo generamos el hidrógeno negro, gris, marrón y azul. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces tenemos el hidrógeno negro o marrón, que se obtiene a partir de la gasificación del carbón. Libera dióxido de carbono. No es muy usado actualmente, sin embargo, la Agencia Internacional de Energía indica que el 2% del consumo de carbón mundial se destina a estos procesos. El hidrógeno gris se obtiene a partir del gas natural o metano. Ya recuerden otra vez el CH4, pensé que lo había puesto aquí. Genera emisiones de CO2. Es el sistema de mayor uso actualmente. Alrededor del 75% de la producción de hidrógeno anual proviene del metano. Entonces, si tenemos carbono y tenemos hidrógeno, sacamos el hidrógeno, nos queda el carbono y es el que metemos a la atmósfera. El hidrógeno azul, igual que el anterior, pero con la característica que el CO2 residual se reutiliza. Y tenemos entonces el hidrógeno verde, el cual se obtiene a partir de la electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables. Entonces, el hidrógeno verde y la electrólisis. Entonces, actualmente el hidrógeno se produce principalmente a partir de fuentes fósiles, como el gas natural, emitiendo grandes cantidades de CO2 en el proceso. El hidrógeno verde es considerado la alternativa viable a largo plazo, aunque su producción y consumo es aún un mercado pequeñito, incipiente, apenas está iniciando. La apuesta por el hidrógeno verde pasa primeramente por lograr que los procesos actuales de producción de hidrógeno sean limpios, es decir, sin emisiones. Por ello se utilizan métodos sencillos que separan el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, como la electrólisis. Este proceso consiste en descomponer la molécula de agua utilizando energía eléctrica. Al utilizar electricidad proveniente de fuentes renovables, se obtiene el hidrógeno verde, o también llamado renovable. Miremos acá entonces, uno de estos dos nos explican el proceso. Electrólisis.
Para poder hablar de electrólisis, primero debemos de saber qué es la electroquímica. Y esta es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Existen reacciones químicas las cuales se llevan a cabo de forma espontánea, es decir, que no se necesita agregar energía para que se lleve a cabo la reacción. Donde ocurre una pérdida y ganancia de electrones, estas reacciones se conocen como reacciones redox, óxido-reducción, donde aquí el flujo de electrones se convierte en electricidad y esta a su vez se puede aprovechar para diferentes cosas. Pero también existen reacciones químicas que no son espontáneas y por lo tanto se debe de aplicar cierto tipo de energía para que se puedan llevar a cabo. Cuando ocurre esto estamos hablando de electrólisis. En la electrólisis se utiliza energía eléctrica para inducir una reacción química no espontánea. En la electrólisis generalmente se separan elementos de un compuesto químico. Por ejemplo, si quisiéramos separar los elementos que conforman al agua, que son hidrógeno y oxígeno, tendríamos que aplicar energía eléctrica para poder hacerlo. Entonces la forma de hacerlo será por medio de una batería, la cual nos dará energía eléctrica, y además de agregar dos electrodos. El ánodo, que irá del lado positivo de la batería, y el cátodo, que va del lado negativo. El flujo de electrones irá del ánodo hacia el cátodo, por lo tanto, del lado del ánodo estaría jalando los electrones. Entonces, de este lado hay una pérdida de electrones. Lo que estaría ocurriendo es una oxidación, atrayendo la parte negativa del agua, que es el oxígeno, y formando iones de esto para finalmente crear oxígeno gaseoso y iones de hidrógeno. Mientras que del lado del cátodo estarían saliendo los electrones que perdió el oxígeno, por lo que de este lado se verán atraídas las cargas positivas del agua, que son los iones de hidrógeno que previamente se formaron. Como aquí hay una ganancia de electrones, entonces del lado del cátodo habrá una reducción, y al tener iones de hidrógeno más los electrones se formará hidrógeno gaseoso. Con este proceso de la electrólisis estaríamos descomponiendo el agua en sus elementos que son hidrógeno y oxígeno. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos. Entonces ahí nos explicaron el proceso de la electrólisis. Simplemente es ganancia y pérdida de electrones de un lado y del otro. Miremos ahora lo que es una celda de combustible. En California, donde se fomentan las tecnologías ecológicas, echamos un vistazo a la célula de combustible. La idea de usar el hidrógeno como fuente de energía en el auto no es nueva. Volkswagen investiga los motores de hidrógeno desde hace 10 años. Ahora presentó el Passat HiMotion como prototipo próximo a la serie. Y Audi el A7 h-tron. Hay un micrófono abierto. También puede salir a la venta próximamente. Comencemos con el Passat HiMotion. Andar en este auto de hidrógeno distiende, es silencioso y powerful, como se dice aquí en Estados Unidos. Aceleración del Passat de hidrógeno de 0 a 100 km por hora en 10 segundos. Con el módulo de construcción transversal, Volkswagen creó una plataforma con la que esta tracción puede usarse también en otros modelos del grupo, por ejemplo el Golf.
El HiMotion anda como un auto eléctrico con corriente. Los componentes de la tracción se hallan todos en el compartimento del motor. El corazón es la célula de combustible que genera corriente para el motor. Para eso necesita hidrógeno y oxígeno. La reacción química genera electricidad y agua. El hidrógeno es, por lo tanto, el portador de la energía para el motor. Muchos automovilistas creen todavía que un auto de hidrógeno es peligroso, pero no hay de qué preocuparse. Los tanques modernos son de fibra de carbono, que se utiliza también en la Fórmula 1 y es muy resistente. En comparación con un tanque de gasolina, generalmente de chapa, es mucho más seguro. Los tanques de hidrógeno se hallan debajo de los asientos traseros y el maletero. Una batería de alto voltaje almacena además corriente. Al arrancar y acelerar, funcionan conjuntamente la batería y la célula de combustible. El motor de corriente alterna del HiMotion es el normal de todos los autos eléctricos de Volkswagen. Audi instaló la célula de combustible en un A7. La H de H-Tron remite al elemento hidrógeno. El A7 H-Tron no se diferencia del modelo de serie normal. La célula de combustible se halla como en el Passat en el compartimento del motor. Como por el sistema de escape sale solo agua, este es de plástico, lo que ahorra peso. La célula de combustible del Audi A7 es idéntica a la del Passat, pero la batería es más grande y la potencia combinada mayor, 170 kilovatios, unos 220 caballos. Las prestaciones del A7H Tron convencen. Aceleración en 7,9 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 180 kilómetros por hora. Podría pensarse que como este Audi A7 tiene tanta técnica, no hay lugar para el 4, pero no es así. También este Audi viene con tracción completa. El motor eléctrico en el eje delantero es abastecido con energía por la célula de combustible. Un segundo motor en el eje trasero es movido por la batería. La tracción completa no necesita así de transmisión mecánica de fuerza entre los dos ejes. A diferencia del Passat, la batería del Audi A7 puede recargarse con un cable. La ventaja puede andarse unos 50 kilómetros solo en modo eléctrico y ahorrarse así combustible, es decir, hidrógeno. En lugar de un cuenta revoluciones, el H-Tron tiene un power meter que informa al conductor sobre las prestaciones, el nivel de hidrógeno en el tanque y el de carga de la batería. Los gráficos en la pantalla central visualizan el circuito de energía. Bien, uno puede preguntarse qué argumentos hay para comprar un auto de hidrógeno. Muy fácil, un auto de hidrógeno tiene una autonomía relativamente grande y puede recargarse rápidamente, en unos 3 minutos. La recarga de una batería lleva de 2 a 3 horas. Mi conclusión, todo ser humano tiene sueños. Yo tengo la esperanza de que dentro de 10 a 15 años un auto como este sea más barato que uno de gasolina. Por lo menos sería deseable. Los precios aún no se conocen. Materias primas como el platino en la célula de combustible y el reducido número de unidades producidas hacen suponer que los autos costarán al principio aproximadamente lo mismo que los autos eléctricos e híbridos. Un problema en Alemania son las pocas estaciones de hidrógeno existentes actualmente. Solo hay 16.
Hasta el 2023 serán unas 400. Pero para poder cargar... Bueno, ya vimos allá, grosso modo, cómo funciona en este entonces un carro con hidrógeno. Y nos demos cuenta que dice que para 2023 estamos en el 2025. Y ya mire la tecnología donde iba. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, se le escucha. Ok, entonces fíjese cuán relegados estamos nosotros con respecto a las tecnologías con estos países, ¿cierto? Ahora vamos a mirar que en Japón ya están utilizando las celdas de combustible o células de combustible de hidrógeno, pero para las viviendas, no para los autos. Entonces fíjese que el hidrógeno lo que están diciendo es que va a desplazar mucho todo lo que es los autos eléctricos. Ya están conllevados el hidrógeno lo va a ir desplazando en la medida en que se vaya a generar, la célula de combustible se vaya poniendo un poco más barata. De hecho, el platino, del que hablaba él, es uno de los minerales más costosos que hay. Profe, una Dígame. pregunta. ¿Toda agua es apta para hacer el proceso de hidrólisis y producir hidrógeno? ¿O ya el agua depende de propiedades? Me explico. Supongamos si es el agua de un río, de una embalse, una ciénaga del mar, digamos esos tipos de afluentes que tienen sus diferencias particulares. ¿El proceso es el mismo por ser agua o no necesariamente porque sea agua vamos a creer que solamente es H2O, dos de hidrógeno y una oxígeno y pare de contar? Bueno, de hecho, pues el agua, eso es lo que nosotros nos cuenta. Pero el agua no viene solamente con H2O, viene con muchos otros Exacto. compuestos, ¿cierto? Entonces, lo ideal, por lo general, se utiliza, por eso se llama agua destilada. Y es sacarle todas esas impurezas que nos pueden conllevar a, por ejemplo, estos electrodos, cuando hay muchas impurezas, tienden a corroerse, ¿sí? El gran problema por eso creo que es que tiene platino, las células de combustible son de platino, porque el platino se corroe menos. Entonces, el gran inconveniente es la corrosión que existe en el proceso de la electrólisis. Y el agua, pues hay que hacerle un tratamiento porque como tiene impurezas, como todo, sacar lo que no nos sirve para dejarla lo más apta posible. Entonces eso es, pero sí, bueno, el agua salada, pues de hecho ya viene con bastantes iones de sodio, ¿cierto? Si ustedes cogen un limón y cogen agua salada, la ponen y lo que él hablaba ya de los procesos químicos, se puede prender un bombillito. Nada más con agua salada, creo que es, y un limón, ponen un bombillo en DC y ahí se hace y con dos clavos, eso lo hacen por lo general en bachillerato a los pelados, y se puede prender el bombillo, porque por la cantidad ya de sodio que tiene el agua salada, ¿no? Por la sal. Entonces, por lo general es agua dulce porque tiene menos contaminantes. Casualmente, porque hay que proteger a estos dos señores. Perfecto. Claro, perfecto. Porque estaba yo pensando aquí, mirando, digamos, las distintas formas de energía que hemos mirado hasta acá, y ahora viendo esta producción de hidrógeno verde a través de la hidrólisis, me quedé yo pensando, bueno, ¿qué tan práctico sería, digamos, que se implementara tecnología, por decirlo así, mareomotriz o ese tipo de energía, y a través de esa misma planta hacer una planta paralela de hidrólisis, o puede ser en un embalse, en una hidroeléctrica, y con esa energía eléctrica, digamos, paralela a esa, hacer una planta también que sea, no sé, tratamiento de agua y de hidrólisis también, para hacer una producción paralela a estos dos tipos de energía. Yo creo que eso es
factible, profe, que se podría, Sí, lo podría hacer un gobierno, los gobiernos, ¿no? sí, claro. De hecho, pues yo creo que gran parte de las inversiones, de los estudios que se están haciendo, es aprovechar los embalses, ¿no? Porque ya se tiene el Exacto, embalse, claro. entonces ya con eso van. Porque hay un propósito, claro. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero. ¿Quién? ¿Anderson va a decir algo? Profe, ¿cómo está, Bien, usted. compañeros? Profe, quería ahí comentar que pues varias compañías en ciertos países tienen Se te escucha entrecortado, Anderson. Nada, Anderson, vas como manejando. Se le va a nuestro compañero. Anderson. No se te prácticamente no se te escuchó nada. Bueno, se nos fue el amigo Anderson. Sí, Mario, yo creo que la idea del gobierno es que utilicen pues gran parte de los embalses y ahí mismo pues como tiene, yo creo que Urrá aquí tiene el embalse lo está llenando de paneles solares. Sí, EPM ¿Ah? también EPM también tiene ese proceso por acá, no sé si es en Porce o en Guatapé, no sé, pero alguno de esos dos sí tiene una pequeña granja de paneles en el embalse, dentro del embalse. Dentro del embalse, exactamente. Entonces es una forma de que ya tenemos el espacio, ¿cierto? Que es todo el embalse, tenemos los paneles, tenemos el agua. ¿Qué es lo que nos falta? Voluntad y contratar a unos expertos para que generen el hidrógeno que nosotros necesitamos. Entonces, o sea, tenemos la materia prima, lo que nos falta es un poquito como que de voluntad, que le inyecten algo de dinero y eso sale, ¿sí? Colombia, nosotros somos muy capaces. Lo que pasa es que necesitamos es que incentiven a la gente a que se meta y hagamos las cosas, ¿cierto? Entonces, así sí, siga. No, le estaba reafirmando, así es. Entonces, miremos aquí otra aplicación y ya vimos lo que es la célula de combustible para autos. Miremos en Japón, la idea es que las células de combustible de hidrógeno se utilicen en los hogares. Esta estación de carga de hidrógeno es parte de la estrategia de Japón para combatir el cambio climático. Toyota está ayudando a desarrollar la red de servicio de hidrógeno en Tokio para abastecer su serie Mirai, los primeros autos producidos propulsados con hidrógeno. Cuando se piensa en los combustibles para los automóviles del futuro, el hidrógeno ofrece una alternativa realmente limpia. Su rol será fundamental. Japón planea usar los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año para demostrar que la tecnología puede ayudar a combatir el cambio climático. Panasonic, por ejemplo, está instalando pilas de combustible para suministrar con electricidad a la Villa Olímpica. Las células de combustible para el hogar producen tanto calor como electricidad. Por tanto, esta tecnología reduce las emisiones de CO2 y permite ahorrar dinero. La de la Villa Olímpica será la primera red de hidrógeno que abastecerá la red energética nipona.
Desde hace años, el gobierno invierte miles de millones en esta tecnología. Los automóviles, las estaciones de carga y los generadores para las viviendas son parte de un impulso nacional para alcanzar los objetivos climáticos con la energía del hidrógeno. Japón depende de la importación de energía. Por eso, de cara a nuestro futuro, la energía a base de hidrógeno es sumamente importante. Japón apuesta por el hidrógeno como la energía del futuro. From farm irrigation and ranch water pumps to outdoor events, emergency backup power. Entonces, fíjense que el hidrógeno es que en máximo 10 años ya estará, podemos decirse vulgarmente, mandando la parada, y se va a ir en la medida de que los ciertos precios vayan bajando. De hecho, nosotros tenemos mucho potencial, pero desafortunadamente nos vivimos enfrascando en peleas que no se deben, y no como una visión de país para nuestra seguridad energética, ¿no? Si nosotros no buscamos nuestra seguridad energética, nunca iremos a salir del subdesarrollo. Entonces, ya después que miramos todas las... Sí, dígame. No, sí, profe, así es. Y otra cosita que yo iba a agregar, ahora que veo que este tema de los autos con hidrógeno y todas esas implementaciones, le cuento así, a grosso modo, es un poco diferente, pero tiene mucha relación, porque se trata de autos eléctricos. Sí. Y, por ejemplo, un amigo compró un BYD que es eléctrico. Entonces, él me comentaba pues como las características del carro y me decía, digamos, que el carro tiene algo que es que cuando va en bajada, la parte de frenado y ese tipo de cosas retroalimentan otra vez la batería, digamos que alimentan, la energizan nuevamente. Frenos regenerativos. Entonces, se llama eso. Eso, exacto, ese es el nombre. Entonces, él me comentaba, digamos, como todas las bondades del carro. Entonces, yo viendo todo ese tipo de cosas, yo le decía a él, bueno, Leo, ¿y qué pasa si digamos, una implementación? Hoy por hoy vemos paneles que tienen buena autonomía. Ya hay paneles comerciales hoy por hoy de 750 vatios ya se encuentran en el mercado. Y por ahí estuve leyendo un artículo de que esa parte de fotónica, de la parte de los fotones, eso se está mejorando, y ya van a haber paneles que pueden venir dentro de 1 o 2 años hasta de 1 kilovatio ya de potencia. Ya. Entonces, y usted sabe, profe, que en el mercado se encuentran paneles que son totalmente flexibles, ¿cierto? Sí, se claro. pueden, digamos, envolver. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa si un techo de un carro viene ese techo que sea un panel? Y eso, digamos, ayude en cierto modo a cargar la batería. El carro va a estar expuesto en el sol, ¿sí? Y si tiene frenos regenerativos, eso es un plus que le va a dar. Y el panel, pues yo creo que es un consumo menos que necesita, y la autonomía del carro va a ser cada vez mayor. Entonces yo creo que él me decía, no, pues es factible, desde la teoría es factible y eso se podría, pero pues hay personas que, bueno, las compañías realmente le interesa que todos ganen, y hacer un carro tan autónomo, digamos, como que tan solo que él viva de él mismo es difícil, porque ya digamos como que muchas otras empresas se van a quebrar que también necesitan la parte eléctrica entre ellos. Entonces yo decía, pero si se va a formar un gana-gana, porque si el carro obviamente es más autónomo, la gente va a querer ese carro, ¿sí? Y todo el mundo va a apostar en comprar un carro si va a haber más competencia. Entonces, pues bien, hay varias maneras de verlo. Eso es como usted tener el medio vaso de agua. Hay quienes lo ven medio lleno y otros quienes lo ven medio vacío, ¿cierto? Eso sí, depende las diferentes perspectivas. Pues, así es. De hecho, yo les conté del carro que tuve. Mi idea en un momento, porque nosotros sabemos que cuando nosotros encendemos un carro y encendemos el aire acondicionado, lo que más consume combustible es el aire acondicionado, porque el motor, el carro, pues la computadora sabe que debe acelerar el motor para que el compresor del aire acondicionado pues pueda
valga la redundancia, comprimir el gas para que pueda salir el aire acondicionado. Entonces, cada vez que uno prende el aire acondicionado con el carro, consume más combustible. Entonces, mi idea en esa época, pues no pude concretarla, era lo que usted acaba de decir. Arriba, en el techo, porque el carro mío tenía sunroom, o sea, se quitaba parte del techo. Entonces, yo decía, pero ya tengo parte hecha porque ya se puede quitar el resto. Entonces, simplemente que el aire acondicionado del carro funcionara con electricidad, porque los aire acondicionados de los carros son mecánicos, el compresor es mecánico. Entonces, es simplemente cambiar el compresor, poner un compresor eléctrico, el panel solar y unas baterías. Entonces era más o menos la idea que yo tenía. Me llegó ahora porque tú dijiste que quitarle el techo y ponerle unos paneles solares. La misma idea tenía yo, pero no era para el funcionamiento del carro, sino simplemente para el aire acondicionado y ahorrar combustible. Claro. Entonces, pero no pude y la idea quedó ahí. Pero bueno, entonces chicos, ya la próxima seguimos entonces con los impactos ambientales de las fuentes de generación de energía. Me he demorado les pido excusa, me he tardado en organizarles el otro taller que tienen ahí, y yo creo que porque he estado también calificando otras cosas, y en la medida de lo posible, pues yo creo que esta semana debemos tenerlo listo ayer. Entonces, no, pues gracias por la asistencia. Esperemos vernos lo más pronto posible en la otra semana, ¿oyeron? Ya debo tenerle eso listo. Perfecto. Profe, una cosita. Dígame. Lo que pasa es que este documento que hace parte de este que estamos estudiando, este material, en Sena Sofía como tal, en Sayuna, perdón, y en el documento de PDF está más corto. Sí me gustaría de pronto que usted nos compartiera las diapositivas suyas, porque ahí los temas están más amplios. O sea, si uno va anexo, de cada tema hay un poquito. Hay, digamos, energías renovables, energía solar, bla, 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 pero no está tan amplio como usted la tiene en la diapositiva. Ah, bueno, yo se la paso. Vez, obviamente, está bien. Cuando acabemos este tema, yo se los paso. Oye, ¿está bien? Exacto, que tenemos más información para lo del examen como tal, el cuestionario. Listo. Lo que es que como es un solo tema, yo no voy dividiendo. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, voy por la diapositiva 96 y ahí voy metiendo y entonces se me va ampliando porque es el mismo tema. Entonces, pero yo se las paso, no se preocupen. Listo, profe, mil gracias. Entonces, bueno, chicos, sigan pasando un feliz resto de noche y un feliz resto de semana, fin de semana. Nos vemos la otra semana. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego, compañero. Igualmente para ustedes. A todos.